Yo creo que vale la pena precisamente destacar los aspectos que deberíamos considerar como inamovibles para esta renegociación del acuerdo final, y todo esto de alguna manera recogido a partir precisamente de las reuniones con los diferentes grupos que se han dado. Creo que en primer lugar hay que precisar cuál es el contenido del acuerdo final. Yo creo que aquí hubo de alguna manera un grave error, y fue que de pronto por esa falta de pedagogía y donde existió más una publicidad oficial, no se advirtió que el acuerdo final no está compuesto por las 297 páginas, sino, como lo dice su preámbulo, también por todos aquellos documentos y por todos esos acuerdos que permitieron dentro del proceso ir llegando a consolidar el proceso final. De manera que hay comunicados muy complicados, como por ejemplo el que dio lugar a estas discusiones sobre la ideología de género. Creo que es el comunicado 92 o el comunicado 69 también, donde precisamente es lo que se introduce en el acto legislativo a última hora, en el séptimo y octavo debate, dentro de una gran sustitución constitucional, cuando se contempla, por ejemplo, el Tribunal Especial para la Paz, el procedimiento legislativo, digamos, acelerado, o donde se recortan los debates y las facultades para el presidente de la República de manera indeterminada y no solicitadas, como lo contempla la Constitución del 91. Esto es importante porque tenemos necesariamente saber sobre qué se va a pronunciar el pueblo colombiano y sobre verdaderamente qué es lo que versa el acuerdo, y no de esa manera como se presentó ante los colombianos. No obstante que en algún momento se afirmó que el no había efectuado de alguna manera una campaña engañosa. Creo que esto no fue así, y que debemos sistematizar el acuerdo. Por otra parte, hay que ajustar ese capítulo de justicia y paz. En otras palabras, el tema de justicia queda bastante, digamos, maltrecho, no solamente por el desmoronamiento que plantea la posibilidad del acuerdo final, por la introducción del Tribunal Especial para la Paz y lo que representa desde el punto de vista presupuestal, y adicionalmente de profundización de una rama judicial que bastantes dificultades tiene para atender cabalmente la justicia en los diferentes órdenes. Por otra parte, creo que hay que, por supuesto, con el acompañamiento de las organizaciones internacionales, mirar cuáles son los estándares mínimos. Creo que el beneplácito de la Corte Penal Internacional en cuanto a que se avanzara en un proceso de paz no puede llevarnos o conducirnos a la ingenuidad, a la posición candorosa de pensar que eventualmente, cuando se analicen caso por caso los digamos los prontuarios de cada una de las personas que han participado en este conflicto, se va a tener una posición tan laxa por parte de la comunidad internacional, y se va de pronto frente a los comandantes, etcétera, se van a tener posiciones, digamos, tan permisivas como se pretende por el acuerdo final, independientemente inclusive de que exista un acuerdo o un gran acuerdo nacional. Creo que hay necesariamente que tener un tratamiento diferencial entre quienes estaban del lado de la institucionalidad, como fueron las fuerzas militares y las fuerzas de policía, frente a quienes atentaron durante 52 años contra ellas.
Por supuesto, hay que castigar los excesos y tanto de las fuerzas militares como de las fuerzas de policía, pero existe una presunción de que los operativos eran legítimos y eso hay que desvirtuarlo en sendos procesos que permitan, digamos, castigar a quienes no se comportaron de acuerdo a las reglas de la guerra y a las reglas de juego en ese caso. No se puede hacer una equiparación de quienes atentaban contra la sociedad civil, de quienes utilizaban armas no convencionales, frente a quienes estaban defendiendo la institucionalidad. Por otra parte, hay que considerar las conductas que por supuesto fueron en un momento determinante creadoras de violencia por parte de algunos empresarios. Sin embargo, hay que mirar en qué casos hubo la no exigibilidad de otra conducta, habida cuenta de la inexistencia del Estado en ciertas regiones del país y de la presencia precisamente de fuerzas insurgentes. Por otra parte, es bastante difícil aceptar, pero creo que hay que llegar a una reflexión muy profunda sobre si un congresista, si un senador o un representante necesita precisamente tener una hoja de vida absolutamente limpia y transparente y no puede haber incurrido, salvo en ciertos delitos de carácter político, pues si una persona que precisamente trae un prontuario puede ser quien lleve de alguna manera la iniciativa de la agenda legislativa. Eso es un punto, digamos, de reflexión y un punto que creo que es trascendente para el futuro del país, en la medida en que son allí donde se hacen las leyes y donde por supuesto se crea de alguna manera la ética y de una sociedad y la cohesión social y la solidaridad de una sociedad. Yo creo que también otro punto muy trascendente es que hay que respetar la arquitectura jurídica del país. Y las Cortes, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia, tienen una tradición, han venido elaborando una jurisprudencia respetable a través de magistrados probos y que por supuesto no puede hacerse tabla rasa e ignorarse, y que esta jurisprudencia y que estos procesos que se han adelantado con el cumplimiento, con todos los requisitos, por supuesto sean en un momento determinado motivo de posible examen frente a una cosa juzgada por parte de un tribunal especial de justicia para la paz, como se pretende en este caso, máxime cuando está de alguna manera contaminado por ciertos, diría uno, elementos como que atentan contra la soberanía nacional, como por ejemplo la presencia de jueces extranjeros dentro de un tribunal especial para la paz, que ignoran precisamente esa jurisprudencia de una parte y por otro ignoran y de alguna manera introducen criterios más de incertidumbre que de certidumbre en cuanto al contexto propio en que se han desarrollado los acontecimientos en Colombia. Por otra parte, hay que hacer una evaluación económica de cuáles son las concesiones que realmente se le están dando a la FARC. Esa evaluación no se ha hecho, esa evaluación en realidad ha sido bastante alegre, y entonces frente a unas circunstancias económicas como las que estamos atravesando en la actualidad, donde esa reforma tributaria a duras penas, digamos, alcanza para no perder la calificación internacional, como muy bien lo ha señalado el señor ministro de Hacienda, pues evidentemente vamos a tener que hacer una evaluación y un cronograma de pronto
para saber si podemos cumplir los compromisos que se derivarían de un acuerdo final que hasta el momento no ha tenido ninguna evaluación en ese aspecto. Yo creo que otro aspecto que nos preocupa mucho a todos los colombianos es dónde está el dinero que proviene de las extorsiones, que proviene de los secuestros, que proviene precisamente del negocio ilícito de la droga, y por qué no existe un inventario y por qué existe esa resistencia permanente a rendir de alguna manera a la sociedad colombiana, no al gobierno, sino a todos los colombianos, un informe sobre qué es lo que están dispuestos a presentar para poder indemnizar a las víctimas. Creo que ciertos grupos como el de Irving Hoyos ha de alguna manera destacado la cantidad de secuestrados que están sin aparecer. Por otra parte, la cantidad de niños que no se han reintegrado, no obstante que fueron reclutados, y por supuesto los peligros que dentro de un proceso como estos corren tanto los unos como los otros, de que no aparezcan nunca, para evitar precisamente de que se consolide la prueba reina de un delito sistemático de lesa humanidad. Por otra parte, entonces, creo que la FARC debe necesariamente informar y cuanto antes reintegrar a sus familiares, a los secuestrados y a todos aquellos niños que reclutó por la fuerza. No veo si precisamente estamos a puertas de una paz estable y duradera, porque todavía permanecen privados de la libertad estas personas. Yo simplemente, con todo el respeto de un ciudadano, considero que el fin no justifica los medios, y que en realidad el derecho a secuestrar no existe, el derecho a extorsionar no existe, y tenemos todos el derecho a vivir en un estado de tranquilidad, pero siempre y cuando precisamente lo hagamos dentro del marco de la Constitución y de la ley que nos hemos dado entre todos para restringir nuestras libertades, pero también para mejorar, para aminorar la incertidumbre que constituye el vivir en un estado sin paz. La paz es sencillamente la tranquilidad, la ausencia de violencia, y creo que más que entrar en un estado, como se dice acá, yo creo que equivocadamente, de posconflicto, lo que entramos es en un estado de posviolencia, habida cuenta que el conflicto es connatural al ser humano y que siempre el conflicto existirá presente, y será el diálogo, será precisamente las conversaciones, serán los debates civilizados y democráticos los que permitirán precisamente afianzar la paz estable y duradera que todos los colombianos queremos.